Bienvenidos a la sustentación de trabajo de grado titulada Experiencias emocionales y vivencias del conflicto armado en niños, niñas y adolescentes de 10 a 14 años en Quibdó, Chocó. Las autoras de este tema, Gabriela Mosquera Moreno, y quien les habla, Sandra Milena Zapata Barra. Nuestro docente asesor, Sebastián Borbón de Narváez. Somos estudiantes de la Universidad Iberoamericana de la especialización en el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia virtual. Tendremos un contenido el cual será explicado durante el desarrollo de esta misma. Iniciamos con el problema de investigación, continúan los objetivos de investigación, marco de referencia, marco legal, marco metodológico, procedimiento de análisis, resultados y conclusiones. Los niños son ciudadanos sujetos de derechos según lo explica el Código de Infancia y Adolescencia, lo que nos quiere decir que deben estar acobijados en espacios seguros y protectores para ellos. Colombia es un país que desde años atrás se ha visto envuelto en una crisis debido al conflicto armado y hoy en día aún vivimos en un conflicto continuo. Una de las partes del país en la cual se ve inmerso este conflicto es Quibdó, Chocó, donde los más afectados han sido los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, nos encontramos con el problema de investigación que residió en la falta de conocimiento frente a las afectaciones emocionales en los niños, niñas y adolescentes de 10 a 14 años debido al conflicto armado en los diferentes barrios de la ciudad de Quibdó, Chocó. Por lo tanto, se genera una pregunta de investigación. ¿Cuáles son las experiencias emocionales y vivenciales frente al conflicto armado en los niños, niñas y adolescentes de 10 a 14 años en Quibdó, Chocó? Por ende, se generaron unos objetivos generales y específicos. El objetivo general hace referencia a comprender las experiencias emocionales frente al conflicto armado en niños, niñas y adolescentes de 10 a 14 años en Quibdó, Chocó. Los objetivos específicos, observar cómo los niños, niñas y adolescentes generan alternativas de afrontamiento ante el conflicto armado y estos son reflejados a través del comportamiento y la relación con su entorno social. Indagar sobre la participación de los niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado y las experiencias que deja el mismo. Y por último, identificar los efectos del conflicto armado en niños, niñas y adolescentes en una mirada desde el restablecimiento de sus derechos. En concordancia con lo anterior, continuamos con el marco de referencia, en el cual se encuentra inmerso el marco conceptual, que abre una selección de conceptos los cuales nos ayudaron con el direccionamiento de la presente investigación, entre los cuales tenemos adolescentes. El psicólogo y psicoanalista Erik Erikson en 1968 lo define como el periodo en el que se produce la búsqueda de la identidad que determina al individuo para toda su vida adulta. Desarrollo emocional. Alcantar en 2002 lo define como el proceso evolutivo, puesto que se forma una serie de patrones que se manifiestan durante diversas situaciones de la vida y que se demarcan a través de las edades, como por ejemplo en la niñez, en la adolescencia y en la infancia. Conflicto armado. En 2005, el informe de conflictos y construcción de paz lo define como el enfrentamiento protagonizado por fuerzas militares irregulares, tales como guerrillas o otros grupos de oposición que utilizan diversas medidas de destrucción, como son las armas, bombas, entre otros, para causar víctimas masivas. Experiencias. Algunos filósofos definen la experiencia como algo empírico, pero también vemos que la experiencia es una noción arraigada en el sentido común y se usa cotidianamente de múltiples maneras. Posterior a este, continuamos con el marco legal, que comprende un conjunto de normas, tratados y convenios que se encargan del restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a nivel nacional e internacional. Mencionaremos los más relevantes. A nivel nacional tenemos la Ley 12 de 1991, por medio del cual se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, y la Ley 1098 de 2006, que es el actual Código de Infancia y Adolescencia,
Y a nivel internacional tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en cualquier parte del mundo. Y por último, el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado. La metodología utilizada en la presente investigación es de tipo cualitativa. Autores como Flores, García y Rodríguez señalan que los métodos cualitativos estudian la realidad del contexto natural, de cómo suceden las cosas, intentando sacar sentido al significado que tiene para cada persona implicada. En cuanto al enfoque, utilizamos el fenomenológico, porque autores como Russell señalan que este surge como una respuesta al radicalismo de lo objetable, que estudia las experiencias del individuo como eje fundamental. En cuanto a las técnicas, utilizamos las técnicas conversacionales que nos abrieron paso a la práctica del instrumento de recolección, que es la entrevista semiestructurada, practicada a 4 niños, niñas y adolescentes y a 2 padres de familia. Continuando con nuestra exposición, la población sujeto de estudio fueron los niños, niñas y adolescentes entre 10 y 14 años de edad, que se encuentran ubicados en 3 barrios de las comunas 1 y 2 de la ciudad de Quito. Estos barrios se caracterizan porque la mayoría de sus habitantes, principalmente los niños y jóvenes, provienen de las zonas rurales del departamento del Chocó y Ribera del Río Atrato como consecuencia del conflicto armado. Asimismo, encontramos que la gran mayoría de los padres de familias de los niños, niñas y adolescentes se dedican a actividades ilegales como la minería, lo cual hace que ellos tengan que salir desde horas muy tempranas y dejar los niños solos en el transcurso de todo el día para poder llevar un sustento a su hogar. Cuanto al procedimiento de análisis, se realizó la transcripción de cada una de las entrevistas practicadas a los participantes. Luego se procedió a la codificación de la información, nombrándolas de acuerdo a el nombre del participante y al número de entrevista, como se demarca en la tabla de codificación de la información. Y en cuanto a los criterios de análisis, se analizaron los conceptos de entrada y luego se produjo a la clasificación de la información de acuerdo a los colores que se ven a continuación en la tabla, como por ejemplo el color rojo representa las emociones cotidianas, el verde las emociones del conflicto armado y el azul claro las relaciones del conflicto armado en los niños, niñas y adolescentes. Por último, se seleccionaron todos los fragmentos y se organizaron de manera que nos llevaron a los siguientes resultados. Resultado 1. Se evidenció que las emociones se encuentran inmersas en todas las personas, de manera que se hacen común y cotidiana en los niños, niñas y adolescentes de la presente investigación debido al conflicto armado que los lleva a cauterizar su conciencia, que los hace ver las cosas normales cuando no lo son. Como por ejemplo lo expresa un padre de familia cuando dice, pues, es normal, pues nos toca. Y esa palabra toca tiene un sentido oculto, un sentido inmerso que lleva a las personas a ver las emociones de miedo y de tristeza y de angustia como algo normal y común y corriente para las personas. En el resultado número 2 se constata que cada uno de los niños, niñas, adolescentes y padres de familia han creado una nueva visión para ver el entorno a partir de lo que han vivido, experimentado, de forma que ven el conflicto armado como algo que no es de uno, sino de todos, y que ha generado en sus vidas la siguiente pregunta: ¿cómo ver el mundo a través del conflicto armado? En el resultado 3, vemos cómo los niños, niñas y adolescentes entrevistados han sido revictimizados, cómo se han venido de sus lugares rurales a la ciudad y han vivido estos mismos conflictos de manera general en cuanto a la sociedad y también de manera individual,
cómo la guerra los persigue, cómo la guerra, este conflicto los acosa, no los deja en paz, no los deja vivir tranquilos, no los deja vivir en comunidad. Es ver que ellos se cambian de un barrio a otro y aún aunque se cambien de un barrio a otro, siguen las secuelas persiguiéndolo. Esto es como un fantasma. El conflicto se ha convertido como un fantasma para sus vidas. En cuanto al resultado número 4, se demostró que los sufrimientos son el pan de cada día de los niños, niñas y adolescentes y que generan un sinnúmero de secuelas que cambian su forma de pensar y, como mencionaba anteriormente, aunque se vayan de un lugar a otro, siguen con traumas irreversibles que no los dejan vivir en completa armonía. Es ver que el conflicto armado genera en estos niños, niñas y adolescentes una situación de miedo que los hace que éste se convierta en su mejor amigo, y este miedo los lleva a vivir una vida en completo temor, en completa soledad y aislamiento, que el miedo se convierte en parte de su vida cotidiana. En conclusión, podemos decir que se logró cumplir con los objetivos establecidos para el desarrollo de esta investigación. Las emociones evidencian cómo se presentan alteraciones en las conductas de los niños, niñas y adolescentes, en la alteración en sus pensamientos, en sus formas de actuar, de hablar, en sus experiencias con el medio en el que se desenvuelve. Asimismo, se evidenció cómo a través del desplazamiento las familias buscan una nueva oportunidad de cambio, dejando a un lado cada uno de esos episodios de su vida que no olvidarán, pero que aún ni cambiándose de barrio o de ciudad, esto ayudará a eliminar las secuelas emocionales, psicológicas, conductuales, cognitivas que deja el conflicto armado. Logramos evidenciar cómo esos niños, niñas, adolescentes y padres de familia, en sus ratos de soledad, salen lágrimas, recordando cada hecho violento que los hizo y los abandonar sus barrios, sus amistades y sus zonas de confort. Otros posiblemente siguen en el mismo lugar, esperando un cambio, esperando una ayuda. Otros están ingresando poco a poco en la delincuencia y se van olvidando del colegio, de sus sueños, van cambiando esto por armas, por conflicto y una guerra que no para. Estas son las secuelas que ha dejado el conflicto armado en los niños, niñas y adolescentes de Quito, Chocó, afectando en especial la parte emocional y conductual. Ni aún creciendo y alejándose de esos lugares, olvidarán lo que en algún momento fue felicidad y se convirtió en dolor. Muchas gracias.